nosotros a Andrés Van der Horst y vamos a hablar sobre el tema de la ley de fideicomisos públicos y también del fideicomiso de Pedernales. Andrés es el gerente de la fiduciaria del Reservas. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días, José, doña Consuelo, Eury, Pedro. Tenerte aquí. Gracias, hermano. Y a todos los que escuchan y ven este programa, ¿no? Que yo me siento ahí en casa. Tenía un año que no venía. A propósito. Esta es tu casa. Sí, a propósito de que la última vez que estuve fue cuando se dio todo este debate del fideicomiso público. Y en ese momento era el tema de Punta Catalina. ¿Se recuerdan? Sí, hace justamente un año. Hace justamente un año que decidió eso. Sí. Yo le estaba diciendo esta mañana a mi esposa que es irónico porque cuando 10 días antes de entrar a este gobierno a mí se me ofrece esta posición, yo me extraño porque yo no sabía de esto. De hecho, las únicas 2 veces que yo he ido de fideicomiso, todo el mundo sabe que yo soy de Punta Cana, vivo ahí hace 10 años, mi familia está ahí, mis negocios están ahí. Y yo vivo de vender cerveza. Yo solamente recordaba de fideicomiso 2 cosas. Era cuando Gonzalo Castillo, el cual yo creo que ha sido uno de los mejores ministros de Obras Públicas que ha tenido el país, lanzó el fideicomiso público y eso fue en ese momento algo bastante innovador. Y luego recuerdo... Pero cuando tú dices que Gonzalo ¿lo lanzó de manera administrativa? No, que se aprobó por ley, él fue que hizo el lanzamiento. ¿Cuál específicamente cuál fue? El de RD. El primer fideicomiso público de la República Dominicana. Muy exitoso y que sirve de ejemplo a nivel regional. Y la otra vez que yo había oído hablar de fideicomiso fue cuando, todo el mundo sabe que yo fui gran colaborador y director técnico del equipo de Reinaldo Pared. Lo cual me siento muy orgulloso de ello, me pidió que le hiciera un informe técnico cuando salió el decreto 186-15 que creaba el fideicomiso de Pedernales. Solamente esas 2 veces yo había oído hablar de fideicomiso y en ambas ocasiones me recuerdo que le dije a Reinaldo lo importante que son los fideicomisos, pero más nada, o sea, y una serie de especificaciones que lo vi en ese momento. Lo cual en ese momento, y vuelvo y repito, yo creo que fue una gran decisión de la administración anterior haber creado el fideicomiso de Pedernales, porque entiendo y sigo entendiendo que es la mejor forma. Pero después no había oído hablar de eso. Me tocó a mí, pero que era irónico, y le decía a mi esposa en ese momento que por lo menos iba a estar más tranquilo, porque eso es un tema técnico que no tenía conflictos. Pero bueno, la vida me ha enseñado lo diferente, porque ahora mismo el tema de más conflictos, sobre todo en el Congreso y a nivel de opinión pública, a pesar de no ser un problema nacional, o sea, los primeros 30 problemas del país no está el fideicomiso, pero se ha convertido en el principal conflicto político del país. La Cámara de Diputados aprobó ya en primera lectura la ley de fideicomiso público, y es muy probable que en segunda lectura la apruebe. Hasta ahora el único alegato es la supuesta inconstitucionalidad, porque se dice que tiene que tener una mayoría orgánica, una mayoría especializada esa ley. Mira, yo no soy abogado, sin embargo me llevo mucho de los abogados administrativistas reconocidos y que han trabajado en los últimos 20 años en el país, tanto de un partido como de otro, y yo no he oído todavía ese alegato en los abogados administrativistas que normalmente manejan esos temas, como Olivo Rodríguez Huerta, como Eduardo Jorge, como el mismo Manuel, como Erickson, como Calderón, Aquiles Calderón, que son las personas que han trabajado esos temas. No he oído ese argumento. Yo sí te diría que por lo que yo vi ayer en el Congreso y estuve dándole seguimiento a través de la televisión a eso, es una guerra eminentemente política. ¿Y por qué lo digo? Porque antes de ayer en la noche, o sea, el lunes en la noche, yo veo un tuit que me dio mucha alegría de nuestro querido amigo Gustavo Sánchez, por muchos años vocero del PLD y miembro del comité político, el cual decía en su tuit, y ahí están, lo pueden buscar,
que se alegraba de que se acogieran las sugerencias que ellos habían externado sobre la ley de fideicomiso público y que estaban dispuestos a votar. Eso lo dice Gustavo Sánchez. Y bueno, cuando veo eso, incluso le escribo a Alfredo Pacheco y me dice, Pacheco, sí, ellos van a votar, se hicieron las modificaciones que ellos pidieron, sobre todo una modificación que Eury hablaba mucho de ella y que entramos incluso en un debate con el mismo Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones, que era excluir la palabra que podía traer confusión del artículo 14, me parece que ahora se vuelve el 15, que es de excluir la palabra principios de la ley, okay. y ya no tiene el tema de principios de la ley. Eso fue un reclamo de ellos. Se le quita eso. Entonces, de un momento a otro, hubo un viraje, se mandó a decir que no, y yo digo, bueno, entonces ya es un tema eminentemente político, porque se está llegando a un consenso de regular algo. Que le voy a decir algo, doña Consuelo, sí. Y lo he dicho muchas veces. No hay ningún instrumento en la República Dominicana, ningún instrumento, ni público ni privado, más regulado que el fideicomiso público. O sea, nosotros hemos hecho del fideicomiso, que normalmente es un instrumento muy flexible de confianza, tanto para uno y para otro, ahora el instrumento más supervisado, más controlado, más legislado. Y eso es como querer llevar a esto a una a una camisa de fuerza, que es un instrumento que la evidencia lo que ha demostrado es que ha sido un instrumento eficaz y sumamente transparente. Porque vuelvo y digo, vamos a cumplir 13 años manejando el fideicomiso de Redes Viales, un fideicomiso que maneja 5.000, 6.000 millones de pesos todos los años, y nadie ha tenido una sola queja. No ha salido ningún tipo de... Increíble eso. Nadie, ningún actor Nadie ha dicho de eso, pero de la transparencia. Pero sobre todo los otros fideicomisos, que también muy bien lo hizo el gobierno anterior, que es el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, que ha llevado hasta ahora 15.000 familias a vivir y que se proyecta que en los próximos años terminen 26.000 personas, familias viviendo ahí, y no ha salido un solo escándalo. Entonces yo no sé por qué se busca tanto. Fuerte, ¿qué pasó con Andrés? Le faltó comunicación, le faltó socializarlo con la sociedad, valga la redundancia, y con los actores políticos previo a la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados. Faltó más estudio en las comisiones. ¿Qué pasó con que ha despertado un interés tan especial, y sobre todo que las dos bancadas de los dos partidos más importantes de oposición, Fuerza del Pueblo y PLD, hayan salido al frente? Por ejemplo, te dejo esa pregunta y te hago una segunda. Sí. Ayer escuchaba al diputado Omar Fernández, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Omar, Sí, un muchacho extraordinario. Brillante. Decía Omar, nosotros no nos oponemos a la figura del fideicomiso, lo que estamos tratando es de hacer aporte en el debate congresual para que salga una ley robusta, una ley fortalecida. Y se quejaba específicamente de las sanciones. Mira. Era uno de los puntos que le llamaba la atención, que dice que en vez de sancionar el tema de los 200 salarios mínimos, es un incentivo para que cometan barbaridades quienes tengan bajo su responsabilidad la administración de los fideicomisos. Mira, esta ley nace, y es bueno hacer un poco de historia. Los fideicomisos públicos de la República Dominicana, primero, son una ley en sí mismo. ¿Y por qué? Porque cuando se establece un fideicomiso, lo primero que es que se decreta, eso conforma el fideicomiso. Se hace un decreto en el cual se asigna el fideicomiso, se justifica el fideicomiso, se delega ante el fideicomitente, que es un ministro, y se le ordena que haga un contrato de fideicomiso con las fiduciarias reservas. Luego eso tiene por obligación que pasar por el Congreso. Por lo tanto, ratificando ese contrato, eso ya tiene carácter de ley. Correcto. Por lo tanto, las medidas de salvaguarda están ahí claramente establecidas. Lo que es la enajenación de bienes, si se van a pasar, lo que es el tema de los empréstitos está por ahí. Por lo tanto, ya tenemos una ley. O sea, RD Vial, primero es una ley. Luego, todo eso se acoge a una ley anterior, que es la ley 189-11, que establece las sanciones que tiene el mal manejo de los fideicomisos, tanto público como privado. Ese régimen de sanciones establece bien claro que el gestor fiduciario, o sea, el que tiene la responsabilidad del manejo de ese fideicomiso, no que ordena ni lo opera, sino que maneja y administra, tiene responsabilidad civil y responsabilidad penal. No hay ninguna ley
de la administración pública que le confiera estas sanciones al administrador público, ni siquiera con la 340. La 340 ahora mismo, usted como funcionario público comete una irregularidad y no le pasa nada. No tiene una sanción. Al gestor fiduciario, si comete una irregularidad, le caben de 2 a 10 años. Entonces, las sanciones están establecidas ahí. Pero no obstante eso, ¿por qué sale la ley de fideicomisos públicos? No era parte de la agenda legislativa de este gobierno. Sale porque el expresidente Leonel Fernández dijo en ese momento, en el medio de la discusión con Punta Catalina, que había necesidad de una ley de fideicomisos públicos. Y que se sepa que ningún país en Latinoamérica, y puede ser que en el mundo, no he averiguado en el mundo, pero a nivel Latinoamérica conozco, tiene una ley de fideicomisos públicos. Lo que son leyes generales, y cada uno de los temas públicos se reglamenta. Pero esta es la primera vez en este país que va a tener. Y vino, no porque fue el presidente Luis Abinader, fue porque la discusión en ese momento decía, no se puede aprobar Punta Catalina porque no tenemos ley de fideicomiso público. Bueno, el presidente se hizo, se buscó, se mandó al Senado, eso entró el 27 de febrero del año pasado, o sea, ahora en febrero va a cumplir un año, se conoció en el Senado y luego ha tenido 5 meses en la Cámara de Diputados. Es un tiempo bastante grande. Ahí se recibieron todos. Pero me extraña de Omar, porque Omar decía unos de los argumentos también que decía, no, es inconstitucional porque le confiere la exclusividad y el monopolio a la fiduciaria reserva. Ese fue su punto más. Bueno, por eso se dijo ayer y ellos nos hablaron, porque eso estaba listo para se cambió, se amplió. Sí, porque se puede fideicomisar con cualquiera de estas. Pero que es una incongruencia además. Claro. Porque si uno va a hacer un fideicomiso público y transfiere a la fiduciaria, a la administración, siendo privada, entonces ya no es público. ¿Ya es público-privado o no es público? Entonces, hay una serie de contradicción. Pero bueno, se puso eso y también se opusieron. Entonces, yo lo que entiendo es que aquí se quiere sobreregular un instrumento que ha demostrado ser, en gobiernos anteriores, un instrumento sumamente eficiente, eficaz, y el cual le da una capacidad de desarrollo y crecimiento, sobre todo de financiamiento alternativo, a un Estado que todos los días tiene menos capacidad de... Y los partidos no habrán llegado a la siguiente conclusión. Ustedes pueden pasar su ley. ¿Por qué yo agregarle un costo político a eso? ¿Legítimo? ¿Por qué agregarle si ustedes la pueden pasar? Yo no le estoy haciendo daño al país con eso, porque yo le hago daño al país cuando yo impido que una legislación pase. Ahora, esta legislación yo no puedo impedir que pase, va a pasar. ¿Por qué razón tiene que pasar? Julio, usted es brillante, usted le dio esa connotación esta mañana, usted es brillante. Agregándole un costo político. Totalmente de acuerdo. No la entiendo, porque además no vote, pero no diga mentira. Por ejemplo, yo oí connotados políticos de la oposición, incluso del mismo PRM, decir que en Brasil, eso salió en las redes. Eso lo dijo Alburquerque. Sí, pero Alburquerque era el PRM. Estamos de acuerdo, pero óigame, lo dijo. Pero que no diga mentira. Porque ayer lo repitió. Andresito, si te cae esa fiera encima. No, yo no tengo, pero es que yo trabajo con la verdad. Yo no soy polemista, la gente lo sabe. Eso es verdad. Ayer el diputado Luis Enrique lo repitió en el hemiciclo. Búsquelo ahí, lo dijo. Que Brasil, el Lula y Brasil. Enrique del PLD, ¿no? Correctamente, pero lo repitió. Él está hablando de oposición porque Ramón también es de la oposición. Dijo que en Brasil, y eso es mentira, en Brasil no hay fideicomiso público. No lo hay. Se repite mucho la mentira que López Obrador ha cerrado 200 y pico. No ha cerrado un solo todavía. Él anunció en campaña que iba a cerrar y no ha cerrado. Búsquenlo ahí. Nada más tienen que entrar a internet. Entonces, sobre esa base, Julio, lo que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Yo no voy a dar instrumentos a la oposición, si la puede pasar, para aprobarlo. Eso es legítimo. Pero no salga a decir mentiras y a crear confusiones, sobre todo porque estamos partiendo de que en Pedernales se va a desarrollar el instrumento más grande
que va a tener el único instrumento. ¿Qué pasa con el fideicomiso de Pedernales? ¿Cómo quedó el asunto? El fideicomiso de Pedernales ya pasó, recuérdate. Sí. Okay. Nosotros tenemos el fideicomiso de Pedernales. Lo que se estaba conociendo ayer era una adenda 3 a ese contrato donde especificaba, que no había antes, estaba especificado, cuáles son las áreas que se van a excluir del fideicomiso. ¿Cuáles son las áreas que se van a excluir del traspaso del fideicomiso que tienen connotación de área protegida? Y lo que se quería ayer era poner eso en un párrafo general diciendo que cualquier área protegida establecida anteriormente se excluía. ¿Qué querían los ambientalistas? Que se especificara claramente cuáles eran esas áreas desde el punto de vista de la coordenada técnico, y con eso se estuvo trabajando hasta muy tarde ayer. Se va a presentar hoy como una adenda al Congreso, que se abre de nuevo los debates en el Pleno de la Cámara de Diputados a la 1, y se va a conocer eso. Por eso se paró. Sin embargo, la oposición dijo bien claro que no iba a votar por esa adenda, porque ahí se especifica la manera clara de que eso entra al fideicomiso, y de esa manera, con el fideicomiso público, ya entonces se puede entrar en un proceso de negociación con una inversión privada, porque vamos a estar claros, y ser responsables. Pedernales no se va a desarrollar de manera pública solamente. Hay que decirlo bien claro desde ahora. No, ahí tiene que haber una alianza, señores, de las dos partes. Señores, vamos. Porque eso está Puerto Plata, lo que pasa es que pocos vemos la historia y la analizamos. Puerto Plata se desarrolla con una inversión del Estado. El primer hotel que se hace en Puerto Plata, que se convirtió en el polo turístico más importante de la República Dominicana en su momento, fue Yachtar Village, y lo hizo el presidente Joaquín Balaguer con un préstamo del Banco Mundial, que incluía campo de golf, que incluía aeropuertos. Ese desarrollo entero se hizo y luego se traspasó y se administró por el sector privado. Porque en ninguna parte del mundo el Estado sabe manejar hoteles. Fue una casualidad y una gran iniciativa del gobierno anterior recuperar esa tierra, pero no es la naturaleza de un Estado. Maravilloso esa tierra. Sí, pero no es la naturaleza de un Estado. Está bonito. No es la naturaleza de un Estado desarrollar un polo turístico. Lo que pasa es él crea las condiciones para que la inversión que se recibió ese activo. Llegue. Ese activo se decidió, y lo han decidido, que no se va a vender, pero tú tienes que buscar los hoteles que son privados para el desarrollo, y se va a hacer una sociedad. Pero esa sociedad se va a hacer con un fideicomiso público que nunca va a ser privado. Lo que va a ser público-privado va a ser la sociedad de administración de esos hoteles, para que la cadena Carisma, la cadena Hard Rock, la cadena Iberostar, la cadena Meliá pueden entrar ahí, tienen que tener la capacidad de controlar. Entonces, pero eso no solamente se hace aquí. ¿Cómo ustedes creen que se desarrolla el turismo en Cuba? Porque son españoles los capitales, la mayoría. Y la sociedad cubana. Sí, como el Estado cubano. Y ha sido bien. Sí. Pero ¿cómo se desarrolla Cancún? Claro. Con un fideicomiso público donde el gobierno puso la primera inversión y luego el sector privado desarrolló. Y estamos hablando del destino de playa más grande del mundo y más exitoso del mundo. Pero hay que ser responsables de ahora y decir bien claro, miren señores, Pedernales solamente se desarrolla a través de una inversión y un manejo privado, aunque el sector público en este caso siempre tendrá mayoría. Y eso es lo que resguarda el fideicomiso. Eso es lo que está resguardando el fideicomiso. Lo que pasa es que esa era la intención en el 2015. Está explícita en un decreto. Esa era la intención. Y yo la aplaudo y la aplaudí. Por eso hice referencia a cuando hice ese informe a Reinaldo Pared, que decía, y está escrito, y lástima que él no pueda ser testigo, que decía claramente, hay que apoyar eso, porque uno de los pilares, tú recuerdas, que tenía Reinaldo, era el tema del desarrollo de la frontera, que fuimos a la frontera. Fuimos juntos en el 2015. Y la frontera más eficiente es la frontera económica, y esa zona del Enriquillo no tiene otra solución desde el punto de vista de desarrollo que no es sacarle provecho a esas playas. Así es. Entonces, cuando veamos ya dentro de un año, turistas llegando ahí vía cruceros, que comienzan a moverse todas esas excursiones, que comienzan a moverse todos esos restaurantes. Yo vengo de esa zona. Mi vida entera he estado en Punta Cana y sé que hay más de 25,000 personas de Pedernales viviendo en Punta Cana. Así es. Sí, esa es la realidad. Es la realidad. La mayor parte de los votos de Pedernales están en Punta Cana. Claro. La mayor parte de los votos hay que traerlos. Digo, será en la provincia de Altagracia. Andrés. Bueno, Punta Cana. Pero en la zona de Punta Cana, donde no es Bávaro, pero Punta Cana. Pero quiero dejar dicho que en esa zona, actividad turística y Higüey, hay 25,000 pedernaleses que ya tienen
una experiencia adquirida y un conocimiento del manejo hotelero que muy bien pudieran volver a su, están en su espacio Entonces, natural. si hacen como Salomón, que no quiere volver para Pedernales. Entonces, Mira, en ese contexto, yo quiero reiterar que, y vuelvo y te digo, y te felicito por ese análisis, perfectamente, yo no voy a apoyarlo. Porque, perdóname que te interrumpa, cuando se pone a analizar, cuando se aprobó en el Congreso el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, de los 12 votos disidentes, todos fueron del PRM. El PRM no votó a favor de Ciudad Juan Bosch. Es la realidad, que están ahí. No, porque el PRM no creía en eso. Porque su función, como dice Julio, era no aprobar las cosas, porque tú lo tienes. Pero nunca habló mal del fideicomiso, búsquenlo. Nunca se habló mal. Se comió Punta Catalina. Cuando con R de Vial tampoco votó el PRM, pero tampoco dijo nada. Es legítimo no votar y ellos no pueden votar. Pero desacreditar algo que va a necesitar inversión, hacerle una campaña, inversión privada, eso no hacerle una por lo menos voy a salir en defensa de una parte del partido Fuerza del Pueblo, con el tema del descrédito. La Fuerza del Pueblo no ha salido a desacreditar el proyecto de fideicomiso. No, yo no he dicho eso. No, te digo porque como tú dijiste, tienen derecho a oponerse, pero no desacreditar, y es la oposición que está. Hay que dividir la oposición en dos, entre la Fuerza del Pueblo. Sí, pero hay una campaña de desacreditar. No, el PLD no se opone a los fideicomisos. Fue el que lo creó. Pero no es que lo haya creado, ha hecho una campaña en contra de eso. Tiene cuestionamiento y tiene posiciones políticas. Ha fijado posiciones, incluso ha recomendado cosas para cambiarle a la ley, para fortalecerla, no es que está en contra. Entonces, mira, el colega Francisco Medrano, que es de Pedernales, un abrazo, querido amigo, me dice: Pedro, pregúntale al amigo Andrés Van der Horst, hijo, que cuánto ha tomado en préstamo el fideicomiso Pro Pedernales, cuál es la tasa y el tiempo de pago, y en cuánto se calcula el precio del metro de tierra aportado como garantía. No, pero es una conferencia. Es un interrogatorio. Una conferencia. Está bien, Francisco amigo de nosotros. Francisco amigo de nosotros, pero una conferencia que quiere que Andrés dé. Rápidamente, el fideicomiso Pedernales no ha tomado ningún préstamo todavía. No tiene préstamo tomado, todo ha sido inversión público. Y lo segundo es, si no hay préstamo, no hay tasa. Anda, Francisco. El que no hay préstamo ni hay tasa. O sea, él no sabía. Pero está preguntando. Él está preguntando. Porque quiere saber. Quiso preguntar para ver. Y lo tercero es que lo que todavía no se ha llegado a un precio por metro, porque ahora se están haciendo una serie de inversiones que cuando terminen esas inversiones, entonces se va a hacer una evaluación. Ese va a ser la evaluación. Está, Francisco, tu pregunta. Sería lo más conveniente para el Estado, porque ya tendría el valor de la infraestructura, que no es el mismo valor de ahora. Claramente. Así es. Bueno. Entonces, Andrés, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Tú crees que ya en segunda lectura no habrá problema? ¿Y qué pasa con la adenda? La AMBA, ¿tú crees que se van en esta legislatura o el presidente tendrá que convocar una extraordinaria? Yo creo que el presidente, él no me lo ha dicho, pero va a hacer todo lo posible, porque no solamente está eso, sino también está la ley electoral. Que yo creo que va a atenderla. Pero sí, se va a pasar, luego va a tener que volver al Senado. Sí, porque hubo cambios. O sea, se asumieron algunos cambios. Claro que se hubo. Incluso cambios importantes. Mira, yo recuerdo en la reunión que tuvimos en el Palacio, y de ahí sacamos cosas importantes y nos convencimos de algunas cosas que dijiste tú, Eury, y cosas que dijo Julio también sobre el tema del regulador, que se ajustaron aquí. Y yo creo que fue buena la discusión, pero vuelvo y repito, es el único instrumento en la República Dominicana que tiene 3 leyes. Es el único instrumento que está regulado por 6 entidades: la Cámara de Cuentas, la Contraloría, la Dirección General de Compra y Contrataciones, la Super de Banco por un lado, la Super de Valores por los otros, la DGI. O sea, partiendo sobre la base de un supuesto que no existe, porque no hay evidencia que con eso se haya hecho ningún tipo de malversación, mal uso de fondos o que ha sido ineficiente. Todo lo contrario. O sea, este domingo nosotros vamos a entregar unas 600 y pico de viviendas con el presidente de un fideicomiso del programa Mi Vivienda, que hemos visto que ha sido sumamente exitoso. Se van a llevar más de 45,000 soluciones habitacionales a 45,000 números de familias. Así es. Que la única forma de hacerlo es mediante un fideicomiso público. No hay otra forma de tú generarle confianza al sector financiero nacional para que le preste a personas que no tienen historial bancario, sino es a través de fideicomiso. Bueno, José, finalmente. Es así. Bueno, yo quiero
primero reconocer un gesto que tuvo Andrés cuando dijo: yo trabajé con Reinaldo en la coordinación técnica y hice los informes y me sentí muy orgulloso de ser parte de su equipo. Eso es digno de resaltar, porque Reinaldo ya no está y porque ahora Andrés pertenece al equipo de gobierno de Luis Abinader. A propósito de eso, Andrés, yo decía aquí que las proyecciones del Banco Mundial es que la economía dominicana va a volver a crecer en el 23 y en el 24 se proyecta lo mismo, un 5%, por encima de lo que dice la CEPAL, dice el Banco Mundial. ¿Tú crees que el presidente Abinader tendría que hacer alianza para volver a reelegirse, o tú crees que están las condiciones para que el PRM pudiera ganar solo en la primera o en la segunda vuelta? Mira, como tú bien dices, las proyecciones que hacen los organismos multilaterales. Saludo a mi querido amigo Antonio. Llegó Antonio sí, para allá. Un atleta. Pórtate bien, Eury. Corredor. Yo. Vinieron a supervisarte. Como tú bien dices, las proyecciones de los dos organismos internacionales, que por cierto siempre se van por debajo, siempre están por debajo porque son conservadoras, hablan de que el país de Latinoamérica que más va a crecer va a ser la República Dominicana, luego Panamá. Yo creo que nosotros vamos a crecer por encima de ahí, por unas razones desde el punto de vista regional, y es que mientras más convulsa se convierta toda la región, la República Dominicana atrae capitales. Entonces, cuando usted ve que China está decreciendo, Estados Unidos entra en un proceso inflacionario como nunca lo ha habido. Recesión probablemente. Pues que entra en recesión. Ellos van a tratar de mover capitales, sobre todo en busca de mano de obra y de capital logístico, hacia la República Dominicana, y se prevé que va a seguir creciendo. Las exportaciones de bienes y el turismo también va a seguir creciendo. Por lo tanto, eso le da la capacidad a la República Dominicana de seguir creciendo siempre que mantenga la inflación, que lo ha podido mantener. Eso en términos económicos evidentemente fortalece la figura de Luis Abinader, porque una de las cosas que se alegaba con Luis Abinader o que había temor era su manejo económico, y ha dado cátedras tanto a nivel monetario como a nivel fiscal, con dos grandes funcionarios que han mantenido una estabilidad macroeconómica que ha puesto al país a crecer, y eso es uno de los principales valores que ha tenido los procesos reelectivos. Cuando usted se pone a ver los procesos reelectivos del PLD, que ha sido el que más se ha reelegido, ha tenido como fortaleza el tema económico. Por lo tanto, eso evidencia que hay capacidad de ganar en primera vuelta. Estoy haciendo lo más objetivo posible. Lo otro es que ha podido mantener mediante ese proceso de exenciones, ese proceso de subsidios. Ayer se aprobaron $100 millones para todo el tema de subsidios cruzados, para ser manejado por las diferentes entidades como Supérate, etcétera, y eso manejado para la paz. Entonces, si usted se pone a ver, yo creo que lo único que podría faltar para un discurso que sostenga una reelección en primera vuelta es terminar un proceso de inversión pública agresiva que le permita decir, tengan ustedes confianza que aquí en el norte, como en el sur, como en el este, nosotros vamos a terminar mostrar más resultados en términos de obra de infraestructura. Mira, por ejemplo, hay una cultura electoral más que terminar, iniciar un proceso de construcción. Esos temas, como el que tú decías anteriormente, que nadie puede nadie puede criticarle la forma transparente y ética del presidente Luis Abinader. Con esos 4 pilares, serían 4 patas de la mesa, se dan todas las condiciones para una reelección y una elección en la primera vuelta. Los temas de alianza o no alianza, yo creo que son tácticos, más bien, no son parte de la estrategia, es un tema táctico, electoral, que hay que verla cómo se determina, pero mucho va a tener que ver con los procesos de alianzas anteriores en febrero para luego llevar el tema de mayo. André, antes de irte, Francisco Medrano quiere expresar una inquietud y es bueno que tú estés aquí entonces para que la escuchemos. Buenos días, Francisco, adelante. Hola, muy buenos días, Julio. Saludos a todo el equipo y por supuesto al invitado especial. Le hemos dado seguimiento. Gracias, Francisco, un abrazo. Sí, escuché la respuesta, Andrés, y ciertamente la interrogante surge a raíz de que conforme a los procesos de licitación que se han estado desarrollando al amparo del Fideicomiso Propedernales, al mes de diciembre nosotros habíamos contabilizado unos 17 procesos de licitación con un monto que superan los 17.600 millones de pesos, y en los certificados de existencia de fondos que sustentan esos procesos de licitación
se dice que el costo para la contratación de estos servicios, bienes y obras provienen del patrimonio fideicomitido en el fideicomiso pro Pedernales. La pregunta es la siguiente, Andrés. Si el fideicomiso en el contrato constitutivo solamente se le aportaron unos 3,000 millones de pesos de parte de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y los demás fondos provienen el aporte que se deben hacer por los financiamientos, ¿de dónde provienen esos recursos que dice el pliego de condiciones y el mismo pliego que provienen del fideicomiso del patrimonio fideicomitido? O sea, ¿por qué estamos licitando por más de 17,000 millones de pesos y usted dice que no han tomado todavía? Cité la fuente. Sí, ya. Sí. Perfecto, mira. Sí. Ya. Bueno, pues gracias, Francisco. Claro. No la hizo bien. Sí. Bueno, no, pero está bien. Gracias, Francisco. Vamos a escuchar ahora a Andrés. Lo primero que yo quiero felicitar a Francisco, que ayuda a todo este proceso. Y es parte, quizás, un ejemplo de lo que contradice muchos de los temas de la oposición, que dice la opacidad y ese tipo de cosas. Fíjate cómo él conoce todos esos datos, es sumamente transparente, por lo tanto, lo que él hace es reivindicar que esto es un instrumento evidentemente transparente, y está bien. Fíjate, se entró en un proceso de contratación de obras para, primero, todo el tema de los estudios que hay que hacer, y eso se está pagando, las obras que tienen que ver con la infraestructura, tanto vial, con la infraestructura desde el punto de vista de la parte del agua, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para determinar si se van a comenzar los procesos de licitación de los primeros 2 hoteles. ¿Cómo eso se financia? Primero, con aportes del Estado. Muchos de esos aportes, sobre todo en temas de carretera, se están haciendo a través del Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, la carretera Barahona-Enriquillo y Enriquillo-Pedernales se está haciendo con dinero de obras públicas. Todo lo que tiene que ver con la carretera adentro, y eso hay que contabilizarlo, por lo que decía Julio. Para después el valor. El valor que tú puedes tener. Claro. ¿Qué resulta? Que uno se contabiliza todo ese proceso en lo que comienza a generar las inversiones. Esas inversiones vendrán por una rentabilidad que implica un riesgo. Y esa rentabilidad que implica un riesgo no es un préstamo. Por lo tanto, no te puedo decir un tema de tasa porque no ha habido préstamo, sino que eso se va a recibir mediante a un proceso que se está haciendo ahora de comenzar a recibir las inversiones, que muchas de esas inversiones son inversión pública, que se va a trabajar incluso con temas del dinero de los trabajadores a través de los fondos de pensiones y los fondos de inversión, que vuelvo y repito, son inversiones, por lo tanto no tiene préstamos. Perfecto. Van a tener implícito un riesgo y van a tener implícito un beneficio. Además voy a decir algo, perdone una sola cosa que voy a decir, y lo voy a decir por tu papá. Aunque sea diferente, pero en la esencia, era lo que hacía Balaguer. Sí. Metía el gobierno adelante y después le caía atrás el privado. Por eso dije lo del tema de Puerto Plata. Eso es lo que hacía. Eso es exactamente el mismo esquema. Claro, Pedro, final. Mira, Andrés, sácame de una duda. Sí. El fideicomiso de RD Vial tiene aproximadamente unos 50,000 millones de pesos en deuda. Sí. ¿Por qué ese dinero no figura como parte de la deuda pública? No. Lo que no figura como parte de la deuda soberana, o sea, no se saca del presupuesto nacional. Si se pone como deuda soberana y deuda pública, hay que consignar. Exactamente, porque el fideicomiso es del Estado. Sí. Pero se paga con los ingresos que genera RD Vial, no con el presupuesto nacional. Por lo tanto, el que presta en base a eso, se lo coge al fideicomiso. Sigue siendo una deuda, pero no es una deuda que hay que ponerla como soberana. Porque incluso desde se paga a sí misma. Claro, incluso el nivel de rating, la clasificación de riesgo de RD Vial es mucho mejor que la deuda soberana. Nosotros estamos clasificados con AA+. AA más tiene el fideicomiso de RD Vial. Y como ustedes saben, nosotros hemos logrado una gran hazaña siendo BB en el bonos soberanos. Este Andrés, muchacho es un buen candidato a senador en el distrito. Andrés. No. Sí, yo vivo en Punta Cana. Pero él nació aquí en la capital. No. Él o Khalil Michel. Yo estoy muy feliz. Y no le voy a hablar de la no le voy a hablar de la canita, porque el año pasado le hablamos. Nos mandaba la canita de la porra esa. Y dijo que la iba a comprar. Él dijo, tendré que comprarla.
que tendré que comprarla. Yo tengo un socio. Tendré que comprarla. No, yo tengo un socio que no es que es muy administrador. Entonces ese socio después me llama la atención. Mira, eso no es para estar poliando. Eso es que se gane dinero. Yo estoy en un dilema porque ahora dos grandes amigos son cerveceros. Podemos convivir. Pero ya esta está consolidada. Bueno, cambio fuera.